La gente no quiere ser advertida sobre los peligros del pecado, sobre las consecuencias de los malos hábitos. Mucho más, no quieren ser advertidos sobre los juicios de Dios. Pero estará bien esta noche advertirles qué enseñó Jesús y qué enseña la Biblia acerca de los juicios de Dios. ¿Es verdad que todos vamos a enfrentar un juicio? Y si es así, ¿habrá alguien que nos defienda? En aquel gran día, ¿todas nuestras acciones secretas y ocultas serán públicas? Y si tendrías que compadecer ante el trono de Dios ahora mismo, ¿cómo te iría? Toma tu Biblia y acompáñanos en este estudio, el juicio investigador y el tercer Elías. Después de cubrir todo el panorama mundial de los reinos de esta tierra, el ya entonces anciano profeta Daniel repentinamente es testigo de una escena solemne que haría estremecer cualquier corazón humano. En pocas palabras, anuncian la llegada de la hora del juicio. Acá está lo que quiero decir. Daniel, el capítulo 7, versículo 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. De acuerdo a la Biblia, en algún momento, justo antes de la segunda venida de Cristo, los ángeles se reúnen alrededor del trono de Dios. Los libros se abren y Dios comienza a examinar cada caso. Como vemos, el juicio de Dios no es una utopía o un mito medieval como muchos creen. Es una realidad claramente descrita en la palabra de Dios. Pero para tener una mejor comprensión del juicio de Dios, del juicio investigador, tenemos que recurrir al santuario terrenal. Además, al final de nuestro tema haremos una comparación entre el juicio investigador y el tercer Elías. Y vayamos a recurrir al santuario terrenal porque el santuario terrenal tipificaba tres fases de la obra de Cristo. Primero, el sacrificio sustitutivo. Segundo, el ministerio sacerdotal. Y finalmente, el juicio final. Sabemos que el santuario terrenal solamente era una maqueta de lo que estaba arriba en el cielo. Sabemos que este santuario que Moisés levantó era una sombra, una figura del verdadero, según el libro de Hebreos. ¿Y qué se realizaba en este santuario terrenal? Había dos servicios, uno que era continuo, diario, y el otro que era anual. En el servicio diario, sabemos nosotros que el sumo sacerdote ofrecía dos sacrificios diarios, tarde y mañana. Pero aparte de esos sacrificios de tarde y mañana, había otras ofrendas que el pecador traía por pecados específicos. Lo traía a la puerta del tabernáculo y allí, antes de matarlo, tenía que confesar el pecado, su pecado, y de una manera simbólica se transfería a la víctima inocente. Ahora el pecador tenía que matar este cordero y la sangre, el sumo sacerdote lo ingresaba al santuario, hasta el lugar santo. Allí lo esparcía sobre las cortinas. Y a veces también la sangre se colocaba o se rociaba sobre los cuernos del altar del holocausto. Bien, de esta manera el pecado era ingresado al santuario de una manera simbólica. ¿Está bien? Tenemos que comprender esto, que era de una manera simbólica. Ahora,
Esto se hacía todos los días. El sacerdote ingresaba la sangre de afuera para adentro y de esta manera el santuario quedaba contaminado. ¿Por qué? Porque aunque el pecador era perdonado, los registros de sus pecados ingresaban al santuario. Es por eso que el día 10 del mes séptimo se hacía la purificación del santuario, el día de la expiación, o conocido como el día del Yom Kippur. Mis apreciados hermanos, no vamos a entrar en detalles porque el tema del santuario es muy amplio, pero vamos a decir las cosas más relevantes para poder entender el juicio investigador, ¿sí? Entonces, en el día de la expiación, el sumo sacerdote mandaba a traer 2 machos cabritos. Se echaba suerte, uno era para Jehová, para Dios, el otro era para Azazel, para Satanás. No vamos a entrar en más detalles. Pero con el macho cabrito que era para Jehová, con esto se hacía expiación. El sumo sacerdote entraba este macho cabrito para Jehová, era sacrificado, y con la sangre de ese macho cabrito, el sumo sacerdote ingresaba hasta el lugar santísimo. Allá la sangre lo esparcía 7 veces sobre el propiciatorio. De esa manera simbólicamente se hacía la purificación del santuario terrenal. Ahora el sumo sacerdote cargaba con todos los pecados de una manera simbólica, hacía una limpieza de esa manera y cargaba y salía para bendecir al pueblo. Pero antes de bendecir al pueblo, él tenía que mandar a traer al macho cabrito que era para Azazel, confesar los pecados del pueblo sobre este macho cabrito, y este macho cabrito era mandado al desierto y allá moría. Sabemos que eso tiene una representación de Satanás en el milenio. Y ahora, una vez confesado los pecados del pueblo de Israel sobre este emisario, sobre este macho cabrito, recién el sumo sacerdote podía dar la bendición al pueblo de Israel. De esa manera se llevaba a cabo la limpieza del santuario. Vayamos a confirmar esto en el libro Cristo en su santuario, la página 108 dice: el ceremonial simbólico enseñaba importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado, solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Se transfería al santuario. Con la ofrenda de la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley y confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor que había de venir. Pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. El día de la expiación, pongan atención acá, el sumo sacerdote iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella sobre el propiciatorio por encima de la misma ley para satisfacer sus exigencias. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los sacaba del santuario. Y al poner sus manos sobre la cabeza del macho cabrito, confesaba sobre él todos los pecados, transfiriéndolos así figurativamente del sacerdote al macho cabrito emisario. Este los llevaba luego lejos y se consideraba que los pecados habían sido eliminados del pueblo. Así es como se realizaba la purificación del santuario terrenal. Ahora en el libro de Daniel, el capítulo 8, el versículo 14, encontramos una profecía, la profecía más grande de las 2300 días. Apreciados hermanos, nuevamente vuelvo a decir, no vamos a entrar en detalles, pero es importante que podamos mencionar esta profecía, porque tiene que ver mucho con el juicio. Entonces, en el libro de Daniel, el capítulo 8, el versículo 14 dice: y dijo,
hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Ahora, si nosotros sabemos cuándo empezó esta profecía, sabremos cuándo será el inicio de la purificación del santuario. También algo importante, ¿no? ¿Por qué 2300 años? Porque en profecía un día equivale a un año. Entonces, como les decía, si nosotros sabemos cuándo empezó esta profecía, cuándo es el inicio de esta profecía, sabremos cuándo termina. Y gracias a Dios, el ángel explica a Daniel cuándo iba a empezar esta profecía. Lo encontramos en Daniel, el capítulo 9, el versículo 25. Dice que esta profecía iba a empezar a la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Y cuándo ocurrió eso? En el año 457, con el tercer decreto de Artajerjes. Allí empezó. Entonces ya tenemos el inicio de esta profecía. Ahora, esta profecía es importante, estaba dividido en dos. Le dijo el ángel a Daniel que 70 semanas estaban determinadas para el pueblo de Israel, o sea, estaban cortadas, dedicadas por el pueblo de Israel. Y el resto iba a suceder otros acontecimientos de los periodos de la iglesia. Pero, ¿cuándo terminó estas 70 semanas? Pues la profecía es exacta. Y estas 70 semanas terminó en el año 34, con el apedreamiento de Esteban. Entonces, ¿cómo les vuelvo a decir? No vamos a entrar en detalles porque estas 70 semanas están divididos en 3 y la última semana es lo más importante, ¿verdad? Y se cumplen muchas profecías acerca de Cristo, pero no vamos a entrar en detalles, así que termina en el año 34. Ahora, y hasta el año 34 pasaron 490 años, porque 70 por 7 es 490. Si nosotros sumamos del año 457 más 490, va a llegar a 34 después de Cristo. Entonces, vamos a restar 2300 años menos, ¿cuánto? Menos 490. Igual es 1810. Entonces quedan 1810 para que empiece la purificación del santuario. Entonces vamos a sumar nuevamente. Sabemos que el año 34 terminó las 70 semanas, así que vamos a sumar con eso. 1810 más 34. Acá lo tenemos en el cuadro, es igual a 1844. Ahora, ¿qué pasó en este año? Sabemos que no se refería al santuario terrenal, porque el santuario terrenal había sido destruido ya en el año 70. Era imposible que se refiera al santuario terrenal. Obviamente que se estaba refiriendo al santuario celestial. Pues la Biblia lo confirma. El santuario celestial tenía que ser purificado. ¿De qué? Vamos a verlo más adelante. Pero lo que dice en Hebreos es claro. Hebreos el capítulo 9, el versículo 23 al 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificados así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Está claro que en el año 1844 empieza la limpieza del santuario celestial, empieza la purificación. Y ahí nos los confirma el libro de Hebreos, el capítulo 9. Ahora, en 1844, apreciados hermanos, empieza la primera fase del juicio, porque hay 3 juicios.
El primero es la primera fase, la que estamos hablando, que es el juicio investigador, que es antes de la segunda venida de Cristo. El segundo juicio que se va a llevar a cabo es el juicio milenial, que es después de la segunda venida de Cristo. Y finalmente el juicio ejecutivo o el juicio final, que será después de la tercera venida de Cristo. Ahora, en esta primera fase del juicio, ¿quiénes entran? ¿Quiénes participan? Pues la Biblia es claro y dice que el juicio dice que tiene que empezar por la casa de Dios. En el libro de Pedro lo dice así. Y esto también lo confirma la pluma inspirada. Vayamos a leer lo que dice Conflicto de los Siglos, la página 533. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios, arrepintiéndose y confesando sus pecados, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de la expiación. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se considerarán son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta, está claro, y se verificará en fecha posterior. Es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Entonces, apreciados hermanos, en este juicio solamente entran todas las personas creyentes, todos los que profesan tener fe y ser seguidores de Jesús. El juicio de los impíos dice que será llevado en fecha posterior. Bien, ahora vamos a reconocer a los personajes de este cuadro del juicio que se muestra en Daniel 7. ¿Quiénes son estos personajes? En el versículo 13-14 nos da más detalles de este juicio en Daniel 7. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido jamás. A primera vista, este versículo suena casi como la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Especialmente a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Pero al leerlo más detenidamente, es obvio que no se refiere a la segunda venida de Cristo, sino es una descripción del cielo alistándose para el regreso de Jesús. Sí, haciendo referencia a este texto y a este versículo, el espíritu de profecía dice, en Conflicto de los Siglos, la página 533, la venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él vino hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria, y el reino que le será dado a la conclusión de su obra como mediador. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días. En 1844, acompañado por ángeles celestiales, tomen en cuenta, ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Entonces, en este cuadro del juicio, el anciano de días, ¿quién es? Es Dios el Padre. Eso lo dice el libro de Salmos y muchos otros pasajes de la Biblia lo confirman, y el Conflicto de los Siglos también confirma esto. Dice, el anciano de días
es Dios, el Padre. El salmista dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde los siglos y hasta los siglos, tú eres Dios. Ahora, en esta escena del juicio, ¿quiénes son esos millones de millones? Pues, mis apreciados hermanos, son los ángeles, testigos. ¿Por qué? La Biblia dice en el libro de Mateo, el capítulo 18, el versículo 10, que cada uno de nosotros tiene un ángel. Vayamos a leer ese versículo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, estos millones y millones son nuestros ángeles, que son nuestros testigos. El conflicto de los siglos confirma esto. En la página 533 dice: millares de millares y millones de santos ángeles como ministros y testigos que están presentes en el gran tribunal. Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Pues eso está claro. Los evangelios dicen que el Hijo del Hombre es Cristo, pero también el libro de Timoteo, primera de Timoteo, el versículo 2:5 confirma esto. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces también es nuestro mediador, es nuestro abogado. El Padre es el juez, el supremo juez. Cristo es nuestro abogado. Los ángeles son los testigos. Y pues obviamente Satanás es el acusador. Está descrito en el libro de Apocalipsis. La pregunta que nos hacemos es: ¿de qué tenía que ser purificado el santuario celestial? Si en el santuario celestial no existe el pecado, allí nadie tiene relación con el pecado, pues de los registros de los pecados, porque allá en el cielo está registrado todas nuestras acciones y tienen que ser borrados. ¿Por qué? Porque en esta tierra hay millones de personas que dicen ser cristianas, pero solamente los pecados de aquellos que han confesado y se han arrepentido serán borrados, o sea, de los genuinos creyentes. Y de los falsos creyentes, sus nombres serán borrados del libro de la vida. Porque en este juicio, en esta primera etapa del juicio, solamente entran todos los creyentes y se tiene que hacer una selección. O sea, que en este juicio se está llevando a cabo la separación del trigo y la cizaña. Veamos lo que dice Conflicto de los Siglos, la página 475, hablando de este tema. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida, y por la sangre de ésta se transfería figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo, transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe ejecutarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga su galardón está con Él, para que pueda otorgar la recompensa a cada uno, según haya sido su obra. Entonces está siendo purificado de los registros de los pecados. Está claro, están siendo borrados los pecados de aquellos que se arrepienten y se unen a Jesús por medio de la fe. ¿Y cuáles son estos libros? Vayamos a conocer en este momento los libros. La Biblia habla de que en el cielo hay un libro y este libro es conocido como el libro de la vida. ¿Y qué está registrado en el libro de la vida?
está registrado el nombre de todos aquellos que en algún momento de su vida han aceptado a Cristo como su Salvador personal o profesan ser cristianos. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 5, dice allí que el que venciere, su nombre no será borrado del libro de la vida. Está claro. También vemos en el libro de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 3, el apóstol Pablo claramente dice que está escrito el nombre de quienes, de sus colaboradores y de todos aquellos que trabajaron por causa del Evangelio. Ahora, en este libro de la vida, que nos quede claro, está registrado el nombre de todos los creyentes. Pero tengamos en cuenta algo, que si nosotros pecamos, nuestros nombres serán borrados de este libro. En el libro de Éxodo, el capítulo 32, el versículo 33, dice de la siguiente manera: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré de mi libro. Es por eso que en el cielo ahora se está haciendo la purificación. Se borra el nombre de todos aquellos cristianos que pecan o se apartan de la justicia. Ahora hay otro libro que es el libro de las buenas obras, que se encuentra en Malaquías, el capítulo 3, el versículo 16. ¿Y qué está registrado en este libro? Pues ahí está registrado toda palabra expresada de tierna compasión al prójimo. Allí está registrado todo pecado vencido, todo acto de sacrificio hecho en favor de la obra, todo padecimiento, toda palabra de amor. Allí está registrado todas nuestras buenas obras. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestras buenas obras no nos salvan. Eso está claro. Nuestras buenas obras determinarán nuestra jerarquía allá en el cielo. Cuanto más almas hayas ganado, tu corona tendrá más estrellas y estarás más cerca de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en este momento con este registro de las buenas obras en el cielo? En el libro de Ezequiel, el capítulo 18, el versículo 24, dice de la siguiente manera: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de sus justicias que hizo serán tenidas en cuenta. Entonces, si tú te apartas de la justicia, pues primeramente tu nombre será borrado del libro de la vida y tus buenas obras no te serán contadas en este juicio. Simplemente también serán borradas. Ahora hay otro registro, que es el registro de los pecados, el libro de los pecados. Personalmente me sonrojo al pensar que Dios y los ángeles tienen acceso a toda mi información, a todas mis acciones, porque ¿quién mejor que yo sabe lo que está escrito allí? En el libro de Isaías se hace mención de este libro en el capítulo 65, el versículo 6 al 7. Dice que está delante de Jehová un libro donde está escrito todas nuestras iniquidades. ¿Y qué están escritos allí? Pues están escritos todas nuestras obras. Según el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 14, allí está escrito todas nuestras obras. Nuestras obras encubiertas, ocultas, allí están registrados. Los ángeles lo ven y lo registran. En el libro de Corintios, el capítulo 4, el versículo 5 dice: no juzguéis nada a nadie antes de tiempo, porque Dios dice que traerá a la luz todo lo encubierto y manifestará las intenciones del corazón. O sea que en el libro de los registros de los pecados también está anotado las intenciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo le puedo ver a usted tal vez cantando en el templo y puedo decir qué bonito canta, pero ¿cuál es tu motivo? Intenciones. ¿Quieres dar la gloria a Dios o quieres atribuirte esa gloria y tú quieres ser alabado, quieres ser reconocido? Allí, en este registro, están las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En la noche más profunda
no es velo para los ojos de Dios. Él no solamente ve nuestras acciones, sino ve nuestras intenciones. Él ve nuestros propósitos, nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? También en este libro está registrado nuestras palabras. Según el libro de Mateo, el capítulo 12, el versículo 36 dice de la siguiente manera, que en el gran día del juicio nosotros daremos cuenta a Dios de todas las palabras ociosas que hayamos pronunciado, esas palabras que no edifican, esas palabras groseras, esas palabras que no le dan gloria a Dios. De eso tendremos que dar cuenta y están registrados en estos registros de los pecados. Apreciados hermanos, la Biblia es bien clara. Dice que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso implica a todo el ministerio, implica a todo el mundo. Todos somos pecadores. Pero hay una condición para que esos registros sean borrados. ¿Y saben cuál es? Es que nosotros aceptemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Sin Cristo no tenemos esperanza porque todos somos pecadores. El deseo de Dios es que todos seamos salvos. Él lo desea tanto que entregó a su Hijo a morir en la cruz. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, eso fue un juicio. Dios juzgó a Jesús en tu lugar. Y Jesús decidió morir en tu lugar porque Él te ama. Él cargó con tus pecados y Él puso su justicia a disposición del pecador. Ahora Dios dice, acepta a Cristo y tú serás vestido con la justicia de Cristo y pasarás con honores este juicio. Pero para pasar con honores este juicio, para que tus registros de los pecados y tu nombre permanezca en el cielo, tú tienes que aceptar a Cristo. Y aceptar a Cristo es arrepentirte. Tú tienes que arrepentir y confesar tus pecados. Arrepentimiento es cambiar, verte a ti mismo como un pecador y viendo la santidad y la justicia de Dios. Lo siguiente que tienes que hacer es creer. Y esta palabra creer no solamente es creer en tu mente, es comprometerte. Y lo tercero que tienes que hacer es que tienes que estar dispuesto a seguirle. Ahora todos podemos aceptar esta justicia. Tú puedes creer, yo puedo creer, un ciego puede creer, un manco puede creer, todos podemos creer en la obra sustitutoria de Cristo. ¿Y cuánto tiempo tenemos, apreciados hermanos? El tiempo está colapsando sobre nosotros. En este mismo instante, el juicio ha empezado en 1844 y están siendo vistos los casos de las personas. Empezó con los muertos y en cualquier momento llegarán a tu nombre. No tenemos mucho tiempo y la decisión que tomes ahora decidirá dónde estarás, en la eternidad con Jesús o perdido para siempre. Desde el año 1844 hasta ahora, aproximadamente pasaron 175 años de gracia. ¿Y saben cuánto tiempo tuvieron los antediluvianos? 120 años de gracia. Apreciados hermanos, ahora tenemos que tomar una decisión. Ahora, ¿cuál será el código moral de este juicio? Porque si estás en un juicio, si eres acusado, es porque has transgredido una ley, ¿verdad? Por eso estás en un juicio. ¿Y cuál será el código moral de este juicio? Pues vayamos al libro de Santiago, al capítulo 10, al capítulo 2, al versículo 10 al 12. ¿Qué nos dice ahí? Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofiende en un punto, se hace culpable de todos. Ahora yo les pregunto, las personas que están en las prisiones, las personas que están en Piedras Gordas o Piedras Delgadas, como sea, en todas esas prisiones, ¿por qué están ahí? ¿Por haber violado 5 o 6 leyes? No,
Algunos de ellos están por haber violado una sola ley y tal vez la ley, vamos a decir, más leve. Tal vez no han pasado la pensión a sus hijos y por eso están. Solamente por transgredir una ley están pagando una condena. De la misma manera, apreciados hermanos, en el gran día del juicio, tú serás juzgado por transgredir solamente una ley. Puedes guardar los 9 mandamientos, pero si no guardas un mandamiento, el sábado es parte de este mandamiento. Si tú no guardas el sábado, es como si hubieras transgredido toda la ley. Sigue diciendo, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Seremos juzgados por la ley de la libertad, o sea, por los 10 mandamientos. Y para que nos quede claro que son los 10 mandamientos, en el versículo 11 encontramos ahí 2 mandamientos que pertenecen a los 10 mandamientos, que es no matarás y no cometerás adulterio. ¿Dónde está escrito eso? En el decálogo de los 10 mandamientos. Ahora, tenemos que tener algo en claro, que nosotros no somos salvos por guardar la ley. La causa de nuestra salvación es Cristo, pero la evidencia de que hemos sido salvados es la obediencia a los mandamientos. Somos salvos por gracia, pero esa gracia nos torna obediente, nos capacita para que podamos nosotros obedecer los mandamientos de Dios. La gracia no hace que nosotros no andemos obedeciendo los mandamientos. Eso sería desgracia, eso no sería gracia. La gracia nos torna y nos capacita para que andemos obedeciendo los mandamientos de Dios. En el libro de Romanos, el capítulo 2, el versículo 13 dice de la siguiente manera: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Está claro, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que serán justificados los hacedores de la ley, o sea, los que observan la ley, ellos serán justificados. Entonces, el código moral de este juicio será la ley de Dios. Ahora sí entra mi personaje, el tercer Elías. ¿Cómo está relacionado con el juicio investigador? Mira lo que dice la pluma inspirada. Nuestro mensaje debe ser tan directo como el de Juan. Él reprendió a los reyes por su iniquidad. Aunque su vida estaba en peligro, nunca permitió que la verdad languideciera en sus labios. En esta época de apostasía casi universal, Dios llama a sus mensajeros para que proclamen su ley en el espíritu y poder de Elías, así como Juan el Bautista, al preparar al pueblo para el primer advenimiento de Cristo, les llamó la atención a los 10 mandamientos. Así nosotros hemos de dar con voz segura el mensaje: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio es venido. Con el mismo fervor que caracterizó al profeta Elías y a Juan el Bautista, hemos de esforzarnos en preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo. En los días del profeta Elías, el pueblo de Israel estaba en una apostasía nacional y el profeta ha sido enviado como mensajero para denunciar sus pecados y advertirlos de los juicios de Dios. De la misma manera, apreciados hermanos, dice que vivimos en un tiempo de una época de apostasía casi universal y nosotros estamos llamados para denunciar y advertir sobre los juicios de Dios. Decir, ha llegado la hora de su juicio, porque estamos viviendo en un juicio. Ahora, Elías, en el pueblo de Israel, a todo el pueblo les convocó para que ellos tomaran una decisión en el Monte Carmelo. Les dijo que adoraren al Dios verdadero. Y nuestro mensaje es el mismo. Nosotros tenemos que decir esto, que adoren al Dios verdadero porque la hora de su juicio ha llegado. Que adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de las aguas y que guarden sus mandamientos. En Apocalipsis, el capítulo 14,
el versículo 6 al 7 dice de la siguiente manera: vi volar por medio del cielo otro ángel. Ese ángel es mensajero. Ese ángel somos nosotros, que tenemos que anunciar, que predicar, dice, a todos los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua, que temed a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Apreciados hermanos, ese tercer Elías somos nosotros. Somos llamados a proclamar el triple mensaje angélico. Ahora bien, Dios mira tu corazón y Dios ve que tienes una enfermedad espiritual del corazón que se llama pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado, sin excepción. Eso significa que hemos quebrantado las leyes de Dios. Nos hemos rebelado contra Dios y por habernos rebelado vamos a tener que enfrentar un juicio. Sí, tenemos que enfrentar un juicio. Llegará el momento en que lleguen a tu nombre en este gran juicio que se está llevando a cabo hoy y que tendrás que dar cuenta a Dios de todo lo que hiciste en tu vida y que tendrás que dar cuenta a Dios de lo que hiciste con Jesucristo. Pero el juicio de Dios también está acondicionado por su amor y su misericordia. Él quiere darte una oportunidad hoy. Él quiere perdonar tus pecados hoy. No importa tu pasado, todavía puedes tener un mañana. Una mujer muy prominente enfrentaba un juicio. Un abogado famoso se le acercó y le dijo: quiero ayudarte, y le ofreció sus servicios. La mujer orgullosa respondió: no necesito de su ayuda, puedo defenderme yo sola. Pero en ese mismo día se presentaron tantos testigos en contra de ella que la mujer se fue pensando y dijo al final del día: tal vez necesite un abogado. Al día siguiente se fue en busca de este abogado que le ofreció sus servicios y le dijo: he venido aquí para contratar sus servicios. ¿Cuánto cuesta? El abogado le respondió: yo le hubiera podido ayudar en su caso. La mujer dijo: pero ¿qué le impide que me ayude? ¿Cuánto cuesta sus servicios? El abogado le dijo: desgraciadamente no puedo ayudarla, porque esta mañana he sido nombrado como el juez en su caso. Si tan solamente usted ayer hubiera aceptado mi invitación, yo le hubiera podido representar y las cosas hubieran sido distintas. Si tan solamente ayer. Quiero preguntarte, amigo, hermano, ¿hay alguna razón válida para no aceptar a Cristo hoy? Porque eventualmente descubrirás aquel que desea ser desesperadamente tu abogado, tu sustituto, tu intercesor. Será tu juez mañana. ¿No quieres tener la seguridad hoy de que cuando los libros se abran en el cielo, encuentren a tu favor la justicia de Jesucristo a tu favor? Porque cuando Cristo deje de interceder, deje el santuario, será tu juez. Porque entonces todo caso habrá sido decidido, el carácter de Dios habrá sido vindicado y ya no habrá oportunidad. Quiero invitarte esta noche para que aceptes a Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Amén.